Bueno, si hasta hace poquito estábamos hablando de un libro de poesía, los poemas del el mar es el poema o el poema es el mar, aquí tenemos ahora reseñas históricas de la policía local de Tía, que la gente dirá, pues esto puede ser aburrido. No, 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 hay cositas interesantes y la verdad que nos puse en la historia. Bienvenido al autor del libro. Digo que a veces puede pensar uno, esto de la policía local tiene que ser, pero es entretenido, ¿eh? Es entretenido por lo que ya me han ido contando. Esto me dices tú que esto fue que te llamaron a tu casa, ¿no? Básicamente. Sí, bueno, básicamente es un libro que ellos fueron los que primero hablamos de la parte histórica de una web, de la propia policía, y luego ya pues se fue fraguando la idea de hacer un pequeño texto y porque había material ya para hacerlo. Fue bastante colaborativo y participativo por parte de muchos miembros de la policía local y bueno, yo diría que está hecho pues de esa manera. Yo solamente me dediqué, bueno, tenía una parte investigada a través del postigo, solamente, hay que currárselo. Y luego, pues bueno, pues ordenar, digamos, pues oye, además era un tema muy curioso porque me llamaban, oye, mira, apareció la foto de no sé quién, boom. Sí, pero porque hay que decir que la gente dirá, no, la policía te vas al ayuntamiento, coge las actas, coge, empieza información. No, eso no era así. No era así y aparte tuve bastante, esta vez, no sé por qué, tuve bastante dificultades para bajar al archivo, que por cierto es un archivo administrativo, no es un archivo histórico, ¿no? Pero bueno, bien, eso Las es un cosas tema... van cambiando a veces a peor. A peor, digo yo, no sé. Está hablando del Ayuntamiento de Tía, sí. Que en principio tenían que haber dejado abiertas las puertas y a veces empiezan a poner, ¿no? Por el tema de la protección de datos, empiezan con cosas de estas que tú dices, pero bueno, en fin, pero lo hiciste. Sí, salió. Claro, la gente dirá, la policía, ¿desde cuándo hay que remontarse para hablar de lo que es el concepto de policía actual que tenemos? ¿O eso va ido también variando con el tiempo? Sí, no, hay una evolución con la nomenclatura del nombre, desde alguacil, que son los primeros, guardias, celadores, policía municipal, hasta que desemboca en ¿Celadores? Claro, yo puedo entender. Celadores. Celadores, bueno, el celador también durante un tiempo se le denominaba así, ¿no? Celador, vigilante, o sea, la nominación, bueno, a la gran mayoría, a todos les conocen por el nombre más el guardia. Antoñito el guardia. Exacto, sí. Es decir, que al final... Pero claro, hablamos de un periodo de tiempo, es decir, desde que se constituye entonces el municipio, ¿no? No, o sea, vamos a ver, el municipio de Tía, bueno, como saben, un municipio joven y demás, pero inicialmente un municipio agrícola, ganadero, pues pasó muchos trabajos, ¿no? No tenía, el ayuntamiento era itinerante, ¿no? O sea, era en casa del secretario o del alcalde, ¿no? Pues no podía alquilar una casa propia. Luego tenía que hacerle frente a las casas de escuelas de maestros y demás. En fin, que era una situación, digamos, calamitosa y no estaba en condiciones de tener, estamos hablando de Tías en ese momento, en los inicios del 1900, sobre 2.000 habitantes o algo así, ¿no? La población casi toda dedicada a la agricultura y a la pesca. Claro, y a la porque ganadería, el concepto, ¿no?, que nosotros tenemos ahora de policía local, que se sacan unas posiciones, preparados, sargentos, cabos, es decir, eso evidentemente existe, es reciente, ¿no? Sí, llega posterior. El primero, que se puede considerar como el primer policía que ya con mando en el municipio de Tía, creo que es este señor que está aquí, ¿no? Este señor, el de la portada, que era... Silvestre Fajardo Paz. Este sí, que se considera, por decirlo de alguna manera, el primer policía de lo que nosotros entendemos como policía, ¿no? Efectivamente, entonces eso ocurrió en torno al año 1914, la forma de movilidad que tenía era en burro. ¿Ese era su coche patrulla? Era su coche patrulla y pues hacía de todo, ¿no? También tenía que vigilar incluso las tierras y demás, y el catálogo pues de hurtos, así, pequeños hurtos que hay, bueno, pues son pues porque a alguien se le fue
el ganado a los sembrados, Claro. o porque pillaron a uno comiendo fruta de higuera. El hambre aprieta. la higuera, Y cuando, exacto. cuando el hambre aprieta, dicen que robar para comer no es robar. No robar. Entonces, bueno, pues eran todos de esa tipología. Bien, luego, bueno, pues y este hombre incluso hay una parte del sueldo, del escaso sueldo que cobraba de las arcas municipales, que lo cobraba en especies, cuando era la época de la trilla, entonces en cebada, Sí, era 3 lentejas, pesetas tal, más 5 kilos de más- tal, no sé qué, bueno, que al final sí. era, si tú tenías para comer, eras rico, ¿no? Que Vale, se decía en entonces esa época. se llevaba, él pasaba en el burro con las alforjas, entonces pues hacía su... Bueno, y después hay otro hecho que a mí también me ha llamado la atención, que era el segundo policía, el segundo, considerado más o menos segundo policía, estaba relacionado con la apertura del Hotel Fariones en Puerto del Carmen. Sí, bueno, previamente digamos que bueno, a este señor se le sustituye, bueno, después hubo un segundo, emigró a Venezuela y luego pues se nombró a Rafael el Guardia, que fue uno de los más populares que ha habido en el municipio. Y luego ahí, vamos a ver, el Hotel Fariones se construye en el año 65 y claro, aparece una nueva nomenclatura en Puerto del Carmen, o latiñosa todavía casi, porque bueno, se habla de urbanización, de retranqueo, de bungalow, apartamentos. Imagínate tú en esa época esas palabras a que Aparece sonaban. tal, ¿no? O sea, por ejemplo, el fontanero se desconocía absolutamente esa profesión, ¿no? Y tal. Entonces, bueno, pues ahí, claro, para la seguridad del turista y en la playa y demás, pues bueno, hay digamos, también lo típico, el conflicto social que se da entre el pueblo tradicional y el que iba a vivir en el apartamento o en el hotel, y se empieza a desarrollar eso. Entonces obliga pues a tener un policía de playa, ¿no? Y como no lo podía costear el ayuntamiento, pues se pagaba A medias, a el medias, ¿no? hotel, sí, pero es que estamos Exactamente. hablando de 60 y pico años. Sí, sí, sí. Entonces, no, bueno... Es decir, ya- que estaba el policía en el pueblo, Sí, el sí. único que había, el que tal, y al final se añadió ese segundo policía del municipio, Sí, digamos que para, era- para trabajar en la zona turística, ¿no? Efectivamente. Y luego, bueno, después ya tías, pues yo qué sé, ya en los años 50, los años de sequía fueron a menos y empezó a subir económicamente en lo que es el tomate y la cebolla, y se empezó a ver dinero, ¿no? Entonces, bueno, ya ahí pues aparecen otro tipo de Sí, delitos. ya cuando empieza la sociedad a salir dinero. Sí, bueno, yo qué sé, los bailes, tenía más atribuciones, tenía que ir a las procesiones y demás, tenía que ir a un catálogo de más actividad que tenía, aparte de las notificaciones y todo el tema ese. Entonces, bueno, pues ya el guardia, digamos, las actuaciones más complicadas que tenía eran dos siempre. Una era al terminar un baile, que si no había pleito no servía el baile, era uno también. Y también, sobre todo, en la etapa, como sabes, en la pesca grande, en la tiñosa, se volvía en el mes de julio, que por eso siempre el Carmen Sí. es en esa fecha, no es en el mes del 16 de julio, ¿no? Sino que es posterior, por eso cuando llegaban y tal. Entonces cuando llegaban, claro, había dinero fresco, Había rones por medio. había todo, las cantinas y tal, y entonces ahí también, bueno, pues el guardia tenía que ir de vez en cuando a poner orden y tal, ¿no? Y era así las tipologías de incidentes más llamativos. Luego, a partir de ahí, bueno, como sabes, pues a partir de los 80, cuando empieza el desarrollismo, ya es cuando hay una transformación brutal de todo, Sí, ¿no? pues son todas Canarias, y en Todo, esa otra más sí. evidente que ahí empezó. Y después hay una relación, porque aquí también se ve, tú empiezas a mirar aquí, por ejemplo, en esta página, a ver si se pone un poquito, dice, no, esto no es solo agentes de policía, aquí son equipos de lucha. Sí, sí, efectivamente. Bueno, la policía de Tía, ya en los años 80, estaba compuesta por muchos
deportistas que practicaban la lucha canaria. Y de hecho, hay un momento en que todo el equipo son policías menos uno. Y entonces, bueno, eso da el alto interés que había. También hay otros que practican fútbol, otros hacen el Ironman. Sí, en el Sporting Tías también había muchos policías, Sí, me imagino. sí, Pero claro, hablamos de una época que no es como ahora, que tienes que presentarte unas oposiciones, hacer unas pruebas físicas. En esa época era más discrecional, contratar a alguien. Entonces los ayuntamientos, por un lado, era también cuando la lucha canaria aquí tuvo un esplendor, que los equipos decían, luchador, te contrato como policía, pero te vienes a luchar para ese equipo, ¿no? Es decir, que también hubo todo eso, que era una forma legal, porque era una forma legal habitual, porque no existían esas oposiciones, y es siempre la vinculación que ha existido entre la lucha y las policías locales, por lo menos aquí en Lanzarote, ¿no? Sí, sí. Que no era solo ayuntamiento. De hecho, hay un dato, o sea, en el escudo municipal hay una agarrada, ¿no?, de dos luchadores y tal. Porque, claro, cuando en principio comenzaron a llegar los luchadores a la policía, pues se hablaba de una policía, solamente se hablaba de la policía de fuerza, ¿no? Pero era también la nobleza de la lucha canaria, por tanto era una tranquilidad, ¿no?, ante eso, sobre todo porque, bueno, los primeros extranjeros que venían descontrolados, también ten en cuenta que... Hombre, para un guiri borracho no hay nada como un buen luchador que lo coge y lo pongas en su sitio. Efectivamente. Luego también, claro, hay un momento en que hay en la zona de Puerto del Carmen más de 3.000 trabajadores de fuera en la construcción, porque hay un momento que todo es a destajo, porque el operador te paga antes para que tú hagas la obra. Trabajabas de sol a sol, lunes, sábado, domingo, y te quedabas en los famosos barracones que se construyeron en esa época. Entonces, claro, ahí se ganaba dinero a mansalva, pero también fue una gran fuente de conflictos, ¿no? O sea, en algún momento fue superior a los ordinarios de la calle y demás, ¿no? También es el momento que aparecen los coches de alta cilindrada, los Toyota, tal. En fin, las carreteras son las mismas. Y la policía local de Tías también siempre se ganó esa fama de ser una policía súper estricta, porque claro, era una zona complicada y ahí o eras estricto o era imposible controlar eso. Sí, efectivamente. Yo recuerdo que ese entonces, pues los fines de semana sobre todo, que frecuentábamos el Centro Comercial Atlántico, que se había recién inaugurado y era la meca de la diversión, que iba todo el mundo allí. Bueno, pues se armaba primero muchos coches, no había ahora la avenida, sino todo el mundo en la acera. Claro, coincidió también con el tema de la droga, todo también, eso fue un momento complicadísimo, porque ahí no lo había. Claro, el Ministerio pone un cuartel de la Guardia Civil con 12 guardias nada más, y en el 82, y al momento se quedó pues nada, porque no podía, era solamente instruyendo constantemente, diligencias y demás, pero era una situación muy complicada. Por tanto, y lo que sí hay que resaltar es que el ayuntamiento, bueno, cuando llega la democracia, ya... pues el primer alcalde, Juan Calero, dobla, de 3 que había en ese momento pasaron a 6. 3, pasaron a 6 rápidamente, y ahí fue donde ya adquirieron la primera moto, el primer coche que tenían, imagínate, porque anteriormente, después de lo del burro, iban en bicicleta. Estamos hablando de 1975, 80, ¿no? Sí, esa fecha por ahí. Y entonces, bueno, pues hay que hacer, sobre todo en los años 80, hay que hacer una inversión en nuevos policías, en material, digamos, todo lo que es el coche, motos y demás, claro, y tal. La sociedad avanzaba. Exactamente. Y también la policía de Tías, el mérito que tiene es que trabajó, digamos, a destajo también, o sea, porque es que era una situación totalmente nueva, o sea, la gente encontraba trabajo, de la EGB se iba a trabajar ahí, a la hostelería. Hay un gran catálogo de nuevos puestos de trabajo, pero también hay un gran catálogo de nuevos delitos que aparecen, ¿no? Y entonces, bueno, yo ahí lo he palpado, ¿no?
que el esfuerzo que hizo la policía en ese momento, porque no tenía aquí al lado ni la de Costa Teguise, no era equiparable ninguno, ni a Playa Blanca, que son los otros pueblos turísticos, ¿no?, que seguían teniendo una policía tradicional de pueblo, ¿no? Y Arrecife, por supuesto, que tampoco. Entonces, claro, no tenían al lado de quién copiarse para ver cómo se gestaba o gestionaba todo esto. Claro, que ¿no? el volumen de trabajo de Puerto del Carmen era superior al volumen de trabajo en Arrecife. De 4 veces más. Claro. Y entonces, claro, el tema estaba que, bueno, pues ellos fueron autodidactas, digamos, en ese sentido, se organizaron, crearon grupos, y luego ahí es lo que has comentado, que la policía tenía una buena prensa, pero sobre todo con datos, ¿no? Porque ellos hacían de todo, tenían que, bueno, desde llevarse el día que se iban de un apartamento a un grupo, que hacían balconing, que hacían piscina, que quemaban cortinas, bueno, pues de las recesiones ya estaban allí, toda la policía allí preparados y tal. Luego, yo qué sé, otras cosas, encontrar uno por la calle, un guiri templado, venga, a cogerlo al tío, ¿dónde vive? No se acordaba el tío. Con idiomas, con eso. Pues venga. lo llevabas arriba al cuartelillo, lo dejabas ahí con la puerta abierta. Hasta que se le acababa. El siguiente día por la mañana le dabas un bocadillo, un café con leche y lo llevabas al aeropuerto, porque seguramente la guía estaría buscándolo para la vuelta, ¿no? O sea, hizo un trabajo ingente, ¿no?, en todo ese espacio de tiempo. Muy complicado. Y después, claro, hablaba también aquí aparece el primer jefe de la policía, porque sí, también era una época que tampoco existía en eso de no ir a policía. El sargento Paco. Sargento tiene Paco. Que ser... Sí, sí. Bien, eso, bueno, ya, bueno, el primer cuartelillo, digamos, que estaba ahí en la fachada del Ayuntamiento antiguo, tenía cuando él llegó a la jefatura, tenía una mesa, una máquina de escribir y una silla. Bueno, esas eran las herramientas que tenía. Y, no, y estaría un calabozo o algo para meter ahí. Sí, después ya vino calabozo, que se crearon. Pero cuando él llegó ni siquiera había calabozo. No, se empezaron a hacer todavía en la primera legislatura. Y luego, ya a partir de ahí, pues, digamos, no solo desde jefatura, sino que ya se empiezan a autoorganizarse y a darle un cariz a la policía local que fue bastante respetada. De hecho, yo recuerdo en Las Palmas, que era donde estaba en ese entonces, tenía bastante fama de, bueno, de vez en cuando también era otra época también, pero que era muy eficiente. Y yo lo que he podido ahora deducir de todo lo que me han entregado, lo que he visto y lo poco que he investigado, es que gracias a eso la zona turística de Puerto del Carmen no se le fue de las manos, claro, como ha ocurrido en otras zonas, otros polos turísticos. Es que es fundamental, hablamos de momentos muy complicados y el que es imprescindible, es que sin una policía es imprescindible que funcione nada, en eso es seguro. Bueno, veo que en la presentación se dieron muchos libros, no sé si queda alguno para alguien que lo quiera tener, dónde lo pueden buscar. Bueno, en principio está editado por el Ayuntamiento de Tías, como un documento para la policía local, toda vez que no había archivo ni había nada por el estilo. Entonces, en principio lo tiene el Ayuntamiento de Tías. Ahí está, tú estabas firmando más libros ahí que... Pues sí, fueron más de 150 personas, sí. La mayoría, por cierto, habían policías de toda la isla, ¿no? Casi todos jubilados también, y fue un rato bastante emotivo porque se recordó también a los policías fallecidos, claro, y que han pasado por la policía de Tías y demás, y entonces, bueno, pues vamos, fue un acto sencillo pero bastante emotivo, ¿no? Bueno, Juan Cruz, muchas gracias por... No sé si ya estás preparando algún otro, porque la última vez que viniste por aquí también me dijiste que estaba pendiente el de la policía. No sé si tienes otro pendiente. Nada, tranquilo. Por ahora tranquilidad. Tranquilidad absoluta. Pues nada, ya te llamaremos por cualquier cosita que haya. Yo me acuerdo, te llamo porque tú de historia sabes ya
¿no? Te gusta Bueno. enterarte de las cositas. Es que es bueno saberlo, ¿eh? Es bueno recordar de dónde venimos, Sí, ¿no? sí. Porque a veces pensamos que estamos en esta sociedad, el tema de los policías, no, hay que saber siempre, ¿no? Toda esta gente que al final trabajaron, ¿eh? No, ahí incluso tiene el librito, tiene un montón de información valiosa, cronológicamente y demás. Incluso hasta los sucesos cuando se transforman en historia, pues también son historia, ¿no? Y algún que otro conflicto y, que también vi por aquí, que también los hubo con las sí, policías, porque en ese momento que no había dinero, que también había que luchaban también por sus derechos como claro. trabajadores, bueno. Sí. Si vayan a pregunten en el Ayuntamiento de Tías a ver si le queda alguno más, ¿no? Que yo no sé si tiene alguno más, pregunten, que la verdad que es un buen documento para leer, porque hay muchísimas, como estábamos hablando aquí, muchísimas curiosidades que nos remontan a ese pasado no tan lejano, sino reciente, y cómo era la sociedad en la que vivimos, porque al final refleja también la sociedad en la que vivimos. Sí, claro, es un poco la época. Eso. Bueno, don Juan, muchas gracias. Ustedes. Y a todos ustedes, pues que pasen un buen fin de semana, pásenlo bien, divierten, y eso sí, les esperamos que estén por lo menos aquí el próximo lunes para seguir contándoles pues nuevas historias.